Bueno, no, pues adolescente no, sino que me crié siempre con la tierra, pero me crié no en el trabajo de la tierra, porque, digamos, al trabajar con agroquímicos, al trabajar con agroquímicos, los agroquímicos pues tienen cierto manejo y un niño o un adolescente no es como capacitado para trabajar con tóxicos, ¿verdad? O con agrotóxicos, aunque haya un manejo responsable, son sustancias peligrosas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de franjas, franja azul, franja verde, franja amarilla, franja roja, y ese tipo de sustancias no son, pues no son para que las manipulen niños o jóvenes. Entonces, digamos, no se me envolvía en el trabajo del campo porque el trabajo del campo era muy convencional. Entonces no se me permitía como trabajar con abonos sintéticos o como con sustancias así. Pero con el pasar del tiempo yo veía que había como una especie como de dependencia de esas sustancias y al mismo tiempo de esa dependencia también había como algo que surgía a partir del uso. Por un lado sí, se producía, pero por otro lado había una destrucción de un medio ambiente, porque al utilizar un nematicida y salir un nemato al suelo, venía un ave, comía ese nemato y se moría. Entonces no había como realmente como algo que cuidara la naturaleza. Digamos, el suelo era visto como un sustrato, no era visto como un ser vivo, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, uno quiere envolverse en la finca y quiere aprender a sembrar y quiere aprender cómo cultivar y siempre está como el mito de que hay que ir a la tienda a comprar los insumos para poder producir. Ese era mi cuestionamiento. ¿Por qué tengo que ir a una tienda a comprar insumos para aprender a producir? ¿Por qué no puedo producir con lo que la tierra me da, las herramientas que la tierra me da, las semillas que la tierra me da, con la materia prima que la tierra me da, ¿verdad? Pero cuando no tienes ese conocimiento y en la universidad, yo no pasé por la universidad, pero en la universidad creo que más bien uno desaprende, con todo respeto, ¿verdad? No siempre, pero considero que hay un desaprendizaje, porque tal vez hay una cultura campesina que no está valorada dentro de la parte académica, ¿verdad? Hay un conocimiento campesino que a veces no tiene como ese valor. Entonces, digamos, para mí era importante como aprender de los campesinos que ya estaban en la tierra y escucharlos, ¿verdad? Conocí un campesino que él trabajaba agricultura orgánica, café, don Alfredo. Y bueno, él me transmitió muchos conocimientos sobre el café. Eh, Hubo un momento en el que el precio, digamos, no fue rentable para él y entonces él prefirió volver otra vez al método convencional. Yo persistí porque yo quería tener los cafetales como los que él tenía, porque eran cafetales muy hermosos, solo que él, pues, siempre fue campesino y necesitaba que la agricultura fuera rentable. Digamos, yo necesitaba más de la rentabilidad, necesitaba eh, aprender y al mismo tiempo darme la oportunidad de vivir una experiencia fuera, digamos, de lo que el sistema te insta a salir de la tierra y entrar en un método, digamos, de aprendizaje más académico e involucrarte en el sistema dentro de un rol y prácticamente perder la cultura de la tierra, ¿verdad? Entonces para mí volver a la tierra era como volver a aprender las bases de cómo saber vivir, ¿verdad? Entonces al no tener recursos económicos suficientes como para invertir, tenía que invertir a partir de lo que tenía en las manos, no digamos de endeudarme. Entonces empecé trabajando con pequeños proyectos experimentales con mis propios recursos. Si perdía, perdía mis propios recursos. Si ganaba, aparte de ganar experiencia, aumentaba el capital, recurso económico
y podía desarrollar más. Entonces, mucho de eso era una necesidad como de eh, pues desaprender todo lo que el mismo sistema me había enseñado como del modo de vida moderno, ¿verdad? Y quise venir a la tierra a aprender un modo de vida tal vez no tan moderno, pero tal vez más libre, tener más libertad, tal vez no cumplir con un horario de entrada y salida y con un modelo homogéneo, sino eh, tal vez romper con ese patrón y buscar esa, ¿cómo le podría decir esto, mae? Esa autonomía, ¿verdad? Y al mismo tiempo generar esa autonomía, generar ese conocimiento transformado en sabiduría, que es de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, y por qué lo estoy haciendo también. Eh, yo creo que si uno no lo piensa, uno lo puede crear. Entonces al pensar en esa necesidad de ese conocimiento, como que inmediatamente había como una correspondencia. Y en determinado momento tal vez pues llegaba lo que se había solicitado. Aunque yo no pude entrar a la universidad, eh, mi necesidad por aprender era tal que estaba dispuesto, digamos, a lo que fuera. Y en una de esas se me invitaron a un congreso en la ERT. Conocí a algunas personas, pero dentro de las cuales conocí a un muchacho apellido Ferren, Pablo. Él fue a hacer una pasantía a California, donde un señor que se llama John Gibbons. Don John Gibbons trabaja el método biointensivo. Son métodos de agricultura a pequeña escala. Bueno, si hablamos a pequeña escala, ellos hablan de mini granjas de 2 hectáreas, que para Estados Unidos es algo muy pequeño, ¿verdad? Para Costa Rica no. Pero en sí, su método biointensivo era un método muy interesante porque él hablaba del 99.9% de sustentabilidad con una regla, 60-30-10. Entonces, él decía que había que generar 60% cultivos altos en energía, la mayoría de los granos, 30% cultivos altos en calorías, la gran mayoría de raíces, y 10% de cultivos que aporten vitaminas y minerales, que son las hortalizas. Eso generaba la suficiente biomasa para poder mantener la fertilidad de ese método productivo. Entonces, me interesé por ese método y Pablo cuando regresó me trajo un libro que se llama Cultivo Biointensivo. Al empezar a leer ese libro, John Gibbons hablaba sobre el método biológico dinámico, que era hacia donde tenía que llegar el agricultor biointensivo, que al inicio podía importar insumos, que es como la base de la permacultura, pero que al final tenía que tener un organismo agrícola que diera la independencia del traer medicinas o insumos externos. Entonces como que no podía brincar al método biológico dinámico sin empezar con el método intensivo. Entonces como que había un tiempo donde había que transitar por ese camino, ¿verdad? Y empecé a trabajarlo y me gustó, vi muy buenos resultados, vi que había una mejoría en el trabajo del suelo. Claro, era duro, por ejemplo, elaborar el método, pero el libro decía que se podía traer fertilidad 75 veces más rápido que la naturaleza, si lo hacía sola. Y bueno, si vos necesitas eh, pues financiarte de lo que estás sembrando, no puedes esperarte 75 veces más tiempo. O sea, para mí era importante acelerar ese proceso. Entonces lo empecé a practicar, empecé a leerme las tablas maestras, empecé a trabajar con la reproducción de semillas, empecé a trabajar con las plantas, con las
con las camas productoras de biomasa, de granos, de raíces, de vitaminas y minerales, en la elaboración de compostas. Y bueno, quería algo más y no conocía el método biológico dinámico. Y hubo pues ciertas personas que me hablaron del método, aunque el método biológico dinámico uno lo trae en el ADN, porque como que, bueno, como es un método que se creó en Europa y casi todos los que vivimos aquí en América, si no somos indígenas, perdón, aborígenes, pues venimos de Europa, venimos de europeos, hay un gen ahí, ¿verdad? Hay un gen transgeneracional y dentro de cierta etimología de un apellido que te dice jornalero o no, no, bueno, en inglés journalist es periodista, pero journeyman es jornalero, es el que trabaja, digamos, las jornadas. Y normalmente los jornaleros eran los que trabajaban jornadas de campo, ¿verdad? Entonces como que hay algo ahí de ancestros agricultores y como que también había una ayuda de un, ¿cómo podríamos decir esto? De un, um, es un gran misterio, sinceramente, no podría explicarlo con palabras, digamos, cómo eso se desarrolla, pero bueno, creo que dentro de las leyes del universo, el pensar, ¿verdad? Y la correspondencia, ¿verdad? Vibrar y ser positivo de que va a venir, por ejemplo, ese, em, ese ritmo que va a venir, que va a crear una causa-efecto y va a generar algo, que es una ley que está en el universo, pues está como en el, no sé, como en el, es como una especie como de fe, pero no es una fe fantasiosa, es como una fe de saber de que estoy haciendo lo correcto y que pues si pido y levanto mi voz, pues voy a ser escuchado. Entonces conocí a varias personas que me dieron como una pequeña formación, pero después conocí a otra persona que tenía ya una trayectoria mucho más amplia y le pedí que por favor me capacitara, que yo quería involucrarme en el método y quería aprenderlo porque vivía de eso y para mí era importante tener el conocimiento porque yo no vivía de lo que enseño, yo vivía o vivo de lo que siembro. Digamos, mi economía se basa en el uso racional de los recursos para generar una materia prima para transformarla, ya sea en un bien o un servicio. Entonces, si necesitas, en este caso, como el capitalismo utiliza el dinero, yo no puedo llegar a pagar agua, luz, teléfono o otras cosas con arroz y con frijoles o con naranjas o con plátanos o con lechugas. Ocupo darle a César lo que es del César y si quiere plata pues necesita el dinero, ¿verdad? Entonces era la forma como de poder sacar de la tierra al medio para generar el dinero para poder seguir desarrollando más el modelo, porque mi financiamiento venía, digamos, de mis fuerzas, de voluntad, de ningún otro lugar. Eso la gente quiere seguridad de que vas a poner 10 y vas a recibir 100. Si no, no me sirve. O sea, es un negocio. Bueno, yo lo que estoy haciendo es criando suelo, digamos, creciendo hacia arriba, ¿verdad? No erosionando. Entonces,
uno tiene que estar dispuesto a ver que la rentabilidad no es el verdadero oro y plata, porque la rentabilidad es una ilusión. ¿Por cuánto tiempo? Yo le puedo garantizar a usted que hace 60 años o hace 40 años las fincas estaban en su apogeo, pero ahora esas mismas fincas ya no producen lo mismo por más paquete tecnológico. Me gustaría verlo, porque, bueno, yo no, dígame en dónde, porque no sé, porque hay un pico. Digamos, la agricultura convencional llega a un pico y cae. La agricultura orgánica se mantiene, pero el método lógico dinámico sube lentamente, man, hacia el cielo, man, hacia el universo. Man. Es un poco como filosófico, pero bueno, la filosofía es el amor mm, por la sabiduría. Y yo creo que si podemos encontrar la sabiduría de nuestros ancestros está bajo la tierra, porque ellos respetaban los modelos de equilibrio y el suelo crecía. Entonces su legado está oculto, man. Y eso es lo que hay que encontrar, digamos, en lo profundo, húmedo y misterioso que hay bajo la tierra, man, ¿verdad? Porque la gente se deja llevar por lo que hay por encima, pero no se deja nunca llevar por lo que existe debajo, que es donde está la verdadera vida. La verdadera vida, la tierra está por debajo de la tierra, no por encima. Entonces la gente ve la rentabilidad por arriba, ve eso, fe lindo, pero al no usar agroquímicos o al no usar esos modelos, se caen. Entonces generar el recurso o generar la materia, generar el recurso natural, ya sea biomasa, ya sea agua, ya sea aire, ya sea eh, roca o lo que sea, es digamos que es como una especie como de inversión a largo plazo. O sea, para mí el mayor de los bancos no es el, el BM, digamos, sino es la tierra, man, porque es donde está la verdadera riqueza, man. No hay unas bóvedas ahí guardadas con oro y certificados a plazo, man, con todo respeto, sino que es es en la riqueza que hay en el suelo que puede garantizar por un tiempo indefinido de que va a haber fertilidad para producir. Y no rentabilidad, sino producir alimentos saludables, alimentos que realmente nos llenen, con sabiduría, que es lo que está en la naturaleza, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos, pero al desarraigarnos de ella perdimos. Y creemos que el conocimiento y la sabiduría nos van a llevar a evolucionar. Puede ser que nos lleven, pero hacia otro lugar si no existe en el medio ese balance que es como ese respeto mutuo y colaborar, que para mí eso es amor, madre, ¿verdad? Que es realmente como ese dar que da la naturaleza. La naturaleza vive del dar y nosotros vivimos del tomar. Lo que pasa es que tomamos más de lo que necesitamos. Por eso el uso racional de los recursos es tan importante, porque se destruye el recurso, madre. Bueno, eh, Pitágoras llamaba a la música las esferas, porque los planetas tienen sonidos, tienen notas, ¿verdad? Y como que hay una relación entre, por ejemplo, mmm, bueno, a mis manos llegó un libro, un libro de hace 110 años, que llegó de una forma muy extraña, pero no me asombra, como todo, ¿verdad? Y dentro de este libro eh, precisamente hablaba sobre eso, sobre muchas de estas relaciones
plantas de Saturno, plantas de Venus, plantas de Mercurio, plantas del Sol, plantas de Marte, plantas de Júpiter, ¿verdad? Dulces, astringentes, ácidas, que combaten enfermedades de aquí, que combaten enfermedades de allá, y todo eso es aparente porque la ciencia está basada como en la parte intelectual, y tal vez como no lo pueden ver o academizar, entonces no existe, pero está presente, madre. Entonces digamos que todo lo que ocurre en el universo se refleja en la Tierra. La Tierra es un holograma de esa realidad. Entonces como que los planetas y las estrellas son parte de la formación del desarrollo de la Tierra. Entonces dejarlos por fuera es como no entender a la Tierra, man. Entonces la nueva ciencia es cómo podemos entender cómo los planetas nos afectan a nosotros y cómo afectan la vida en la Tierra. Hay una cierta condición cíclica del Sol o de los movimientos de los planetas que generan ciertos factores climáticos. Pueden ser tempestades, tormentas, holocaustos, hasta al mismo tiempo extinciones. Entonces sería muy irresponsable del ser humano dejar eso por fuera. Entonces es como que hay que experimentar. O sea, todo lo que yo le puedo decir son verdades confusas, entonces hay que experimentarlo y usted sacar sus propias conclusiones. Yo lo hice y yo saqué mis conclusiones. Pero estoy arraigado, digamos, a ese principio porque yo sé que, bueno, si nos ponemos a ver hace cuánto tiene la revolución verde y hace cuánto está el ser humano en la Tierra, pues con eso le digo todo. El perder una cultura es tan sencillo como ganar una guerra. El que gana dice que o que no. Entonces hay mucha historia que yo diría que, bueno, la pongo en duda. Y me dejaría más llevarme por los mitos y por las leyendas que por la historia. Porque si nos ponemos a ver la palabra historia, que es en español historia, pero en inglés es history, pero si esa palabra usted la entiende bien, es his theory. Esa es su teoría. Y puede ser que él haya ganado la guerra y escribió eso y dice, de aquí en adelante esta es mi verdad. Y así nos educan. Pero luego existe el mystery o my theory, que esa es mi teoría de lo que es la verdad. Y ahí es donde yo puedo sacar mis conclusiones de ese misterio, man. Digamos, como decir, el cuerpo físico, ¿quién no lo quiere? Si no es el espíritu humano quien no quiere que la humanidad vaya hacia esa dirección. Entonces él levanta ese grito, pero ese grito es muy sutil. Tiene que ser amplificado como por la voz, ¿verdad? Que ya es del cuerpo físico y es una manifestación de la energía que vive en nosotros, ¿no? Es que esto es un tema tan interesante, ¿no? Que es tan poco estudiado por esta civilización moderna que al final pues es un poco difícil hablar de este tema por todo lo que está detrás de las doctrinas, que con mucho respeto, digamos, cada quien
tiene su manera de pensar. Pero existe una filosofía que se llama la filosofía de la liberación, de la cual hablan muchas personas, incluso muchas personas que han venido a este mundo como mensajeros de paz lo han dicho, ¿no? Por ejemplo, una vez le preguntaron a un gran maestro, ¿qué puedo hacer para seguirte? O sea, desapégate de todo y sígueme. O sea, déjalo todo y sígueme. A ver si puedes, ¿no? Porque el materialismo es muy fuerte, digamos. Pensamos que somos nuestro cuerpo físico, pero no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es causal. Ven y va. Pero nuestra alma es eterna, man. No, es inmutable, man. El alma no se afecta absolutamente por nada bueno ni por nada malo. La cultura de la tierra tenía mucho valor, ¿verdad? La cultura de la tierra tenía mucho valor. Nuestros ancestros cuando se ocultaba el sol, ellos rezaban para que saliera el día siguiente. Y salía. Y como salía, entonces decían, wow, funciona, ¿no? Entonces su vida se basaba en esa fe de que el sol saldrá mañana. Y lo hace, ¿no? El sol sale cada mañana. Digamos que la tierra es como una religión. Y la naturaleza es como decir, como una catedral. Y el agricultor o las personas que trabajan la tierra son como los fieles que van a recibir esa riqueza, digamos, espiritual que hay en la tierra, que es la naturaleza, digamos. Entonces, como redimir el ser humano en la tierra. ¿Verdad? Somos prácticamente una representación de lo divino. Entonces tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, si estoy en este mundo, en este momento, ¿cuál es mi misión? O sea, ¿a qué vine? Entonces, si viniste a vivir tu vida para esto, pues es tu decisión. Y si viniste a vivir pues para esto, es tu decisión. Entonces, cada quien escoge, ¿no? Cómo quiere vivir y por qué vive, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas es que ahora la gente no tiene por qué vivir. No tiene un motivo, man. Nada más vive por vivir, man. Por pagar cuentas y por tal vez ciertas ideologías o ciertos patrones de consumo o ciertas tendencias. Pero no sé, si yo estaba niño me decían que el agua era un recurso inagotable y ahora hay razonamientos y ahora hay un montón de cosas y yo tengo que pagar agua del acueducto rural, por ejemplo, y digamos no hay una concesión para agua para riego, pero digamos hay empresas que pueden tomar más de lo que necesitan. Entonces, digamos, si el agua, por ejemplo, está en primer lugar porque es considerada para consumo humano, pero no es para que la persona tome agua, sino para que haya ciertas facilidades para desarrollo, entonces es un recurso que se utiliza pues para generar rentabilidad, no para generar vida. Entonces yo creo que, como dice Humberto Maturana, tiene que haber una verdadera respeto mutuo de lo que somos los seres humanos y a dónde estamos viviendo, porque esto es un
un viaje al universo. Esta es una nave espacial gigante, digamos, que lleva a la humanidad sobre el universo para que se pueda desarrollar. O sea, considero que esto es una ilusión, ¿verdad? Me prefiero desilusionar porque puedo ver la verdad en la desilusión que en esa ilusión. Que para mí, digamos, la tela que divide lo real de lo irreal es muy delgada. Entonces, bueno, el dinero es una ilusión. Y el no tenerlo es la desilusión, que es la verdad, que es lo que te motiva a generarlo para poder vivir, pero quien no lo tiene genera frustración porque no tiene con qué. Entonces, a las oportunidades, la equidad no es una realidad, porque, bueno, recalco mucho a Humberto Maturana porque es una persona de 94 años, un erudito, y creo que, pues, una persona de esa edad, eh, por favor, ¿verdad? Es un gran baluarte, man, tiene un gran conocimiento. Y bueno, y él habla precisamente sobre eso, ¿verdad? Que tristemente perdimos el respeto mutuo y los valores en los cuales nos han formado no son realmente valores. Si nos ponemos a hablar de la ética y la moral actual, yo la cuestiono, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer una revaloración de los valores para saber si estamos realmente siendo éticos y moralmente, digamos, estamos siendo auténticos. Entonces, no sé, creo que hay más egoísmo en este momento como en ningún otro momento en la faz de la Tierra. Entonces, creo que la responsabilidad que cada ser humano tiene es una oportunidad. Entonces yo preferí mejor buscar otra manera de vivir que me diera más libertad y me ayudara a crear respeto mutuo y a darme una mejor, a comprender mejor lo que son los valores, digamos, lo que es ética y moral. Porque si realmente hubiera ética y moral no habría corrupción. Entonces habría un verdadero uso, digamos, del agua y un verdadero uso de los recursos y habría más equidad y un presidente ejecutivo no ganaría 30 veces más de lo que gana un misceláneo. Porque no necesariamente el misceláneo, por no estudiar, tiene o está condenado a vivir con una miseria. Entonces creo que muchos de los problemas sociales que hay es por egoísmo, man. No hay ninguna otra cosa más, man, que no sea eso, man. Y eso es porque no hay amor en medio de la sabiduría y el poder, man. Es como, no sé, como una especie como de balance que tiene que haber, un punto medio que tiene que haber entre ambos. Porque al final, bueno, por ejemplo, esta chica que empezó con la iniciativa en Alajuela, y pues es una forma en la que pues hay una colectividad, ¿verdad? Y el resto de personas que se integran pues también, porque uno solo, ¿qué hace? Hay uno ahí, da risa. Y también, digamos, hay un modelo impuesto que define cierta limitante que te impulsa a utilizar cierto, ¿cómo podríamos decir esto? Una forma de obtener un bien o un servicio. Eh, la gran mayoría de personas creen de que solamente pidiendo
se pueden lograr las cosas. Pero la deuda es otra ilusión, porque no es que te prestan y ya, tienes que pagar. Y no pagas lo mismo. Si me prestas 30, no pago 30, pago 60. Entonces, prefiero mil veces vivir en un tipi o en una choza, digamos, de paja, que en una casa de 100 millones. Que al final tengo que pagar por 30 años, pagar 200 y vivir con una presión que no me va a dejar ser libre. Entonces, si la economía depende, digamos, de la deuda y la sociedad no puede, digamos, crear un consumo responsable donde haya esa colaboración, entonces no puede haber una economía local y eso va a provocar una dependencia, porque ¿qué pasa si te cierran la llave del tubo? Y eso es algo que realmente la gente no lo complementa porque nunca ha pasado, pero ya cerraron la llave del tubo una vez y hubo desesperación, sobre todo cuando cierran la llave del agua, ¿no? Ahí hay desesperación total, man, porque está en primer lugar consumo humano, ¿no? No puedes tomar tierra, ni tomar petróleo, ni tomar, digamos, eh, lodo o barro, o sea, necesitas agua, ¿verdad? Entonces, digamos como que, ¿cómo se produce el agua? Y el agua es una combinación H2O, ¿no? Es hidrógeno con oxígeno. Entonces, el hidrógeno es uno de los minerales más altos, o sea, es como más abundante el hidrógeno, digamos, en la atmósfera. ¿Y dónde está el oxígeno? Vienen los árboles. Y si hay deforestación, entonces hay menos agua. Si no hay árboles, entonces ¿cómo capta el ciclo hidrológico? Entonces, al haber destrucción, hay más, digamos, menos disponibilidad del recurso. Y si el recurso está en manos de gente irresponsable, entonces hay control. Y si hay control sobre ese recurso, pues puede haber una forma de presión social, ¿verdad? Entonces es como todo. El sacar a los seres humanos de la Tierra fue uno de los peores errores que pudo haber existido, porque te vendieron la ilusión que ven oportunidades donde no las hay. Dígame si las hay, porque yo tengo un amigo que tiene 2 años de no encontrar trabajo. Y no es porque no sea bueno en lo que hace, es precisamente porque es buenísimo en lo que hace y la gente no quiere pagarle. Entonces, explíqueme qué es lo que pasa, porque yo no entiendo, man. Es cambiar el amor por el egoísmo, man. Eso es lo que yo podría definir en dos simples palabras. Cambiar amor por egoísmo. No tiene sentido, ¿no? Cambiar amor por egoísmo, porque por lo menos el amor es dar y el egoísmo es mío. O sea, es dar más y recibir menos. Digamos, hay como una especie como de, bueno, eso es interesante, por eso te digo, por eso es importante estudiar a nuestra, o sea, estudiar la humanidad, no estudiar la historia. Otra vez, history, su teoría, ¿no? Y ahí es donde, digamos, creo que hay corrientes de conocimiento que nos ayudan a ver un poquito más allá de lo que vemos con nuestros ojos. Vemos que podemos entender con otros órganos. Por ejemplo, el cerebro, dicen que la capacidad del cerebro es muy grande y que solo usamos el 2 o 3%, pero esa capacidad es memoria. O sea, la capacidad del cerebro es memorizar, 100% de memoria, no. Hay otras cosas que están ahí que tal vez no nos enseñan. ¿Por qué? Porque
Sí, yo creo que algo interesante es como el modelo educativo, ¿no? Si yo te educo diciéndote que todos los perros son malos y que todos los perros muerden, perro que veas lo vas a patear, mae. ¿Mm? Si yo te digo que el blanco no es blanco, sino que el blanco es negro, y te crío diciéndote que esto no es negro, que esto es blanco, mae. Y vos decís, mae, me pasas el plato negro. ¿Cuál? ¿El blanco? No, el negro. No, esto es blanco. No, mae, esto es negro. No, ma, esto es blanco. No, ma, esto es negro. Es que a mí me dijeron que esto era blanco. Ah, no, a mí me dijeron que esto era negro. Entonces, ¿quién tiene la verdad, ma? ¿Y cómo sé yo que esto es negro y no es amarillo, ma? O sea, a todo le ponemos nombres y formas. Estamos viviendo en épocas muy interesantes. Eso es una época muy interesante. Eso es una época muy trascendental para la humanidad. O aquí o vamos para adelante o vamos para atrás. O sea, estamos ahorita como tambaleándonos en la balanza, madre. O sea, no es que estamos en el equilibrio, no estamos tambaleados. Porque la humanidad es víctima del egoísmo de unos cuantos. No, no, yo creo que bueno, no lo sé, madre. Yo no tengo agua propia, pero hay gente que sí la tiene y tal vez la utiliza de una forma irresponsable. Te lo pongo así. Yo llegué de último, pero no significa que no merezco. Y los que vienen adelante tampoco merecen. Yo creo que esto es algo generacional, ¿no? Digamos. Claro, digamos, porque... O sea, quienes destruyen el mundo no son los niños, ¿no? No, no son los niños quienes destruyen el mundo. Ellos son víctimas de la destrucción del mundo o de la destrucción de la tierra. Digamos, yo pienso que los que realmente somos responsables de eso somos los adultos. Pero hay otros que son, pues, más adultos, tienen más poder. Y te lo digo porque yo lo he vivido, digamos, yo he podido tener la dicha de participar en ciertas actividades con personas que tienen el poder, pero lo usan contra, no lo usan a favor. Y todo tiene que ver por lo mismo. Entonces, si podemos educar a los niños con principios de amor y respeto y convivencia pacífica y demostrándoles realmente lo que es verdaderamente oro y plata, que no son los metales vulgares, sino que realmente la naturaleza reflejada en nuestros verdaderos alimentos, que es, digamos, la comida, podríamos tener una sociedad más feliz, con menos, que vive del dar, sin importar recibir. Porque al final, si yo estoy bien, pero mi vecino no, y él tiene envidia de que yo esté bien, él me va a matar por lo que yo tengo. Es muy extraño, realmente yo, bueno, uno puede, si quiere, tomar la decisión y bajar a lo más profundo, o si quieres puedes tomar la decisión y subir a lo más alto, man. Yo preferí mejor la segunda, man, porque al final creo que la verdadera vida no está aquí. Aquí es como un pequeño examen para ver qué tal haces tu papel.
digamos, si te dieron un papel y lo haces bien, pues yo creo que eres digno de otro papel, ¿no? Y si tienes un papel y no lo haces y lo haces mal, pues posiblemente te den otra obra con otro personaje y con otro papel. No sé, man, no me crea nada lo que le estoy diciendo, man. Cuestiónese todo lo que yo le digo, man, no me crea nada, man. Ahorita no le tengo que darle, como decirle a mi jefe, dentro de media hora voy, o llego mañana. O sea, yo no tengo perro que me ladre. Lo que tengo es este gato que me molesta a veces. Pero bueno, yo creo que ese es interesante. Leonardo Boff habla mucho sobre eso, man. Una vez llegó a mis manos un libro que se llama La Carta de la Tierra en Acción. Y en ese libro, La Carta de la Tierra, digamos, fue firmado en el año 2000 por muchos países del primer mundo, industrializados. Y lindísimo todo lo que viene en la carta. Entonces me recuerdo mucho que había varios conceptos y uno era principios de paz, principios de democracia, paz, respeto, colaboración, oportunidad para los jóvenes, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Que es un pueblo muy oprimido. Y era muy bonito, digamos, todo lo que venía, digamos, en el documento, pero el dicho al hecho, no hay mucho trecho, hay un barranco, man. O sea, es un acantilado de distancia, man. Entonces, si tienes los brazos de un lado y los pies del otro, te sueltas de las manos y te sueltas de los pies, man. ¿Verdad? Entonces dar ese salto es un gran desafío. Y usted decide si desafía eso o si se queda ahí en una esquina temeroso, ¿verdad? Y yo no tenía nada que perder, ya había perdido todo, man. Y cuando ya usted no puede gobernarse a sí mismo, man, porque tiene cosas que lo gobiernan, emociones, pensamientos, vicios. Y usted decide si quiere ser libre de eso o si quiere ser gobernado por eso, ¿verdad? Entonces yo encontré en la tierra una manera de poder liberarme de todos esos pensamientos, de todas esas emociones, de todos esos, digamos, prejuicios también. Porque eso es otra de las cosas. Yo tenía que darme la oportunidad de ver si es cierto que no se puede vivir de la tierra. Y definitivamente, digamos, si no tienes ciertos recursos, hay cierta vulnerabilidad, pero tienes la inteligencia, man. Yo creo que vale más que muchas cosas, man, ¿verdad? Porque la naturaleza es inteligente, man. ¿Quién le enseñó a ese pájaro ahorita que estaba ahí, man? De que si no se pellizca ese gato se lo va a comer, man. Hay un instinto natural de supervivencia, man, que te dice, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto cuidado, man. En un momento la naturaleza estaba amalgamada con nosotros y nos amaban los animales, pero ahora nos tienen miedo, ¿verdad? Entonces la gente tiene miedo de no tener dinero para poder vivir o para poder cumplir con un modelo gregoriano de consumo. Si usted ve, nuestro calendario está impuesto, mae, para consumir. No ha pasado Navidad cuando ya empezó, mae, la venta de útiles para la escuela, mae. Y no entra a la escuela cuando ya entra, mae, el Día de los Enamorados. Y no pasa el Día de los Enamorados cuando ya viene Semana Santa. Y no pasa Semana Santa cuando viene el Día del Padre, ya viene el Día de la Madre, ya viene el Día del Libro, ya viene el Día vacaciones de 15 días, ya viene esto, ya no sé qué otra vez. Viernes Negro, Navidad, Halloween, fin de año. Y van a seguir inventando tonteras, man, para seguir consumiendo más deuda y la gente cada vez más
más, más en el hueco, ¿no? Es un monstruo. Es un monstruo. Se llama desarrollo, man. ¿Sí? Es un monstruo que se llama desarrollo. Y está cada día más alto. Se comiendo las montañas, se comiendo los anillos. Cada día, digamos, ese monstruo está apretando y estrujando las zonas de conservación. Yo te garantizo que en un desastre, hay reservas de alimentos para 3 días. Después de ahí, agárrese papá, porque vamos de bajada y sin frenos. Entonces de ahí a como caiga. Si cae parado, pues bien, y si no, pues a ver cómo hace. Pero yo creo que es algo más que desarrollo y capitalizar la riqueza. Creo que tal vez es más como en el compartir que podemos salir más adelante. Y entonces, pues para mí es como bonito como transmitir humildemente, digamos, lo que he podido, digamos, como experimentar. Pero de ahí es en base a mi experiencia vivencial experimental. Entonces habrán unos que estén de acuerdo, habrán otros que no, y no es que yo quiero convencer a todo el mundo. Yo no quiero convencer a nadie. O sea, yo me convencí por mí mismo, y quien necesite, pues que lo haga por sí mismo y saque sus propias conclusiones. O sea, yo no quiero cambiar a nadie. Yo preferí cambiarme yo mismo. Entonces es como una decisión, ¿verdad? El de ser libre es una decisión. El problema es que muchas veces no te preguntan, ¿quieres ser esclavo o quieres ser libre? No, cuando te das cuenta, eres esclavo. Entonces, como que hace falta información, ¿verdad? O sea, ahorita si nos ponemos a ver, hay muchos niños que... Bueno, un día me acuerdo que había venido un niño de una mujer que es nutricionista. Vino con su hijo. Y el niño le pregunta a la mamá, ¿y ese árbol de qué es? Ni la mamá sabía, era un árbol de papaya, ma. Entonces yo creo que sabemos mucha historia de lo que pasó con fulano y sutano, pero no sabemos reconocer lo real, ma. Que si usted me habla de ahí, no sé, de estudios sociales, prefiero mejor que me hable de ciencia, ma, que de estudios sociales. Y porque al final de ahí como que creo que es más importante para mí aprender a sembrar papaya, aprender a sembrar papa o melón o tener un árbol frutal que, digamos, saber cómo se llamó el primer presidente de la república, man. ¿La república de dónde? O sea, una persona educada no es el que más sabe, man, de historia, man. Un pájaro con un pasaporte en el pico. Yo creo que no es que creamos, nos impusieron ideologías, yo diría que muy retrógradas, involutivas, en donde perdimos la verdadera sabiduría, man. Porque, ok, carros eléctricos, perfecto, man, muy bien, pero el carro eléctrico no tiene un panel solar en el techo, man, que se autocarga. Tienes que conectarlo a una fuente. ¿De dónde viene esa fuente? ¿Cuánto vale esa batería? ¿Es de plomo? ¿Es de litio? ¿Es de uranio? ¿Es de plutonio? ¿De qué es?
no es de broza de café, man, fermentada. O sea, no sé hasta dónde esa ilusión. ¿Y qué pasa si no hay electricidad? ¿Qué pasa con el sistema? O sea, ¿la culpa de quién es? Del sistema. ¿Quién es el sistema? O sea, un día le pregunté a una persona del banco que por qué se me cobraba este cobro administrativo. Me dice, es que eso lo cobra el banco. Yo digo, ¿quién es el banco? ¿Quién? ¿El edificio de cemento o quién? Es una persona, ¿no? Antes no pagabas cobro judicial o sea, pues se lo voy a poner así. O sea, no es que yo estoy inventando, pero es palpable, véalo, está ahí está más que palpable en el medio. Costa Rica es un país que lo debe todo. Tenemos tanta deuda que este país ya no es ni nuestro. No sé quién es, pero por el momento, digamos, vivimos aquí, pero este país ya no es nuestro porque debemos más de lo que podemos pagar. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Si no tenemos nuestra propia imprenta de nuestra propia moneda. Si nuestra deuda es en dólares, no es en colones. ¿Y quién es el dueño de eso? César. Y lo dijo el sabio, denle al César lo que es del César, ¿no? Posiblemente. Si él lo inventó, pues es de él, entonces él lo quiere. Entonces, es como decir que de ahí él no quiere, digamos, que yo le dé, o sea, yo no puedo costear lo que necesito con un favor. O sea, si yo pudiera pagar mi deuda con trabajo, sería más fácil que pagarla con dinero. Entonces ahí es donde está, digamos, como el problema. Digamos, el problema es que se vio en la deuda y en el cobro de intereses el verdadero negocio del prestar. No en verdaderamente apoyarte para que crezcas, sino en endeudarte para que te arruines. Es triste, pero es la realidad. Y todo eso empieza a partir de el odio que hay los unos a los otros. No sé por qué, pero es un fenómeno cultural. Entonces los que están para protegernos están más bien para hundirnos en la miseria y en la pobreza, porque la pobreza es la ganancia de vida del hombre moderno. Sin pobreza no hay política, es un negocio y muy rentable, muy rentable. Y entonces, ¿por qué ya no hay zapateros, ya no hay costureras? Ya no hay ebanistas, ahora los muebles vienen hechos para ensamblar y listo y ya. O sea, ¿qué es lo que pasa con los oficios, y muchas otras cosas? Yo tengo tanto miedo ahora. Bueno, qué feo decir eso, ¿verdad? Tengo tanto miedo. Voy a corregirlo. Tengo una gran incertidumbre de qué sucederá cuando suelten la cadena de esta bestia que se lo está comiendo todo. Porque cuando le suelten la cadena a esta bestia que se está comiendo todo en el 2025, porque en el 2025 ya le sueltan la cadena, ¿qué le puedo ofrecer una hormiga, a un elefante blanco, El elefante blanco, va a pisotear la hormiga, Entonces no sé qué tan libre será esa manera de comerciar.
O sea, la tierra es la misma. Mi tierra y la del vecino son las mismas tierras, solo que con diferente manejo. La tierra del vecino es una tierra muerta. Son 30 hectáreas que están muertas. Y el pedacito que yo tengo, digamos, está más vivo que nunca. Porque yo lo trabajo, digamos, de una manera más respetuosa. El otro lo ve como un simple sustrato. Es más que sustrato, un metro cuadrado que vale tanto. Digamos, cada vez es más difícil el acceso a la tierra. Te lo pongo ahorita, comprate más de unos 3.000 metros, ocupás unos 300 millones. ¿Los tenés? Porque yo no. Yo tengo 300 pesos aquí en la bolsa, ma, y no creo que con eso me compre, si acaso, la mitad del pasaje para ir y para volver me tengo que venir a pata. O sea, se lo pongo así, ma. Cada día es más difícil ser libre, ma. Para las grandes corporaciones no, para las pequeñas comunidades sí. Porque para las grandes corporaciones no, negocio no es. Es que, bueno, yo creo que realmente podríamos crear una gran corporación con la unión de muchas pequeñas comunidades. Porque al final, ¿qué es la corporación, ma? Si no es la unión de un montón de personas que están trabajando, ma, por un fin común, pero que beneficia hasta cierto punto a una sola persona, ma. Digamos, yo aquí no me beneficio yo, ma. Aquí se beneficia todos. Porque lo que yo hago aquí beneficia a los que viven del otro lado del mundo. Porque es un pequeño aporte. Y entonces es como que yo vivo más del dar de lo que recibo, ma. Pero está bien. Porque al final, digamos, ese recibir es sin esperar nada a cambio, entonces está bien, y yo igual sin esperar nada a cambio, entonces es nada más como un acto de responsabilidad. Y sí, digamos, a veces es un poquito como pesadito, ¿verdad? Pero ¿y quién dijo miedo, ah? Al final un día le dije a una persona un poquito prepotente en su calidad, digamos, de profesional, lo reto a que hagamos una un experimento en igual condición con las mismas herramientas. Hacemos un camino y yo a un lado y usted al otro lado. Usted académico y yo práctico. Vamos a ver quién come primero. Y no me aceptaron el reto. O sea, que él sabe que está equivocado. Pero le cuesta mucho por su ego aceptar de que lo que le enseñaron no es verdad. Entonces cada quien defiende su verdad. Entonces hay mucho que dice, la verdad nos va a hacer libres. Él tiene su verdad y eso le da su libertad. Yo tengo mi verdad y eso me da mi libertad. Y vamos a ver, digamos, eso será. Se lo va a poner así, un pequeño así. Una vez me cuestionaron que por qué iba tanto a clases, a repetir las mismas clases, y por qué me sentaba adelante y preguntaba tanto. Y yo le decía, tengo muchos años de no estudiar y quiero pasar mi examen y me estoy esforzando. Porque si supiera, no vendría aquí a aprender. Pero una cosa le digo, aquí no me va a volver a ver. Y dicho y hecho, me esforcé tanto que pasé mis exámenes y no me volvieron a ver. Entonces todo depende, digamos, de eso, ¿verdad? Yo creo que eso está, digamos, en qué quieres para la vida. Y yo creo que
era muy importante para mí también como liberarme de esa opresión, porque el sistema está oprimidísimo, oprimidísimo. No hay oportunidades. Y no es en la robótica, con todo respeto, en donde vamos a encontrar el- muchas de las soluciones. Muchos colegios agropecuarios ahora están dando robótica. Ya ni siquiera están realmente enfocados en lo pecuario. Porque muchas zonas pecuarias van a convertirse en zonas ya de desarrollo. No sé cómo llamarlo, pero al final es lo que creamos, mae. O sea, es lo que somos, esto es lo que somos. Somos este modelo, eso es lo que es. Tenemos que hacerlo mejor, porque así no está funcionando bien. Y para eso tenemos que estar dispuestos a querer cambiar cosas que no son buenas.